Un gusto de estar esta mañana, aunque pocos, pero bueno, dice el refrán, así que hay que estar contentos porque el Señor también está con nosotros. Él se reúne con su pueblo cuando le adoramos. Es un misterio que el Señor está en todo lugar donde se le adora y se le alaba en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo también obra en el corazón de los que nos exponemos a su preciosa palabra. Bien, leímos Romanos 5 y va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar viendo hoy en el texto de Josué, que se encuentra en el capítulo 10 y vamos a terminar con el capítulo 10 hoy, desde el versículo 29 al 43. La semana pasada hablamos de reyes que fueron identificados, controlados y destruidos. ¿Se acuerdan ustedes que se escondieron en la cueva, los encontraron? Los sellaron la cueva para después poder sacarlos y eliminarlos, ¿cierto? Por medio de Josué y los principales del ejército. Josué y su ejército avanzan hacia el sur, conquistando la región del sur de Canaán, y luego tienen su campamento de base, de batalla, por así decirlo, en Maceda, y allí ellos están como yendo y volviendo hacia los sectores donde deben conquistar. La ilustración para nosotros en el día de hoy también es que estamos inmersos en una batalla espiritual. Nuestra vida como creyentes es una vida de un soldado que está en las filas de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha rescatado del enemigo para hacernos parte ahora de su reino y de su ejército, y Él, como nuestro capitán, va delante de nosotros. La vida cristiana está involucrada en una guerra espiritual, y las batallas son parte de nuestra experiencia como soldados de Dios, liderados por nuestro Señor Jesucristo. Así es que el libro de Josué también nos invita a mirarnos a nosotros como soldados del Señor, armados con la palabra de Dios y con toda la armadura de la fe, Efesios capítulo 6, y que nosotros podamos identificar a nuestros enemigos también para eliminarlos. Obviamente no personas, por si acaso, para que tengan cuidado con eso, pero sí nuestros enemigos que nos asedian, el mundo, el pecado de nuestra propia vida y Satanás, y para eso nosotros debemos estar siempre preparados. Y volvemos a nuestro campamento, ¿cierto?, donde nos preparamos, donde recibimos instrucciones de parte de Dios, donde nos animamos unos a otros para luego salir a combatir, ¿cierto?, los enemigos de nuestra vida. Vamos a orar al Señor para que nos dirija a través de su palabra. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra que ha sido revelada una vez y para siempre para tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que hoy está iluminando nuestros corazones para poder entender, recibir, guardar y practicar tu preciosa palabra. Pedimos tu asistencia. Guíanos, Señor, no solo al exponerla, sino también para que hayan corazones receptivos y que tu Espíritu Santo, Señor, que tiene toda sabiduría y todo poder, acomode lo espiritual a lo espiritual en cada una de nuestras situaciones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, Josué se estaciona con su ejército en Maceda, en su campamento militar, y allí continúa con la campaña de conquista hacia el sur de Canaán. Queda mucho por hacer. Avanza decidido en tomar ciudades reales. Eso se menciona en varias partes del libro de Josué. Él está como no tomando pequeños pueblos o ciudades que están en torno a otras ciudades grandes, como Jericó, ¿se acuerdan ustedes? Y otras como Jai, y así, ha nombrado muchas, hoy nombra otras cuantas. Son ciudades grandes que en la periferia de esas ciudades grandes amuralladas estaban otras ciudades pequeñas que también debían ser conquistadas. Así aprendemos en el libro de Josué, capítulo 10, que Josué dice al pueblo, ¿se acuerdan ustedes la semana pasada? No temáis, no os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Una vez que identificas a tus enemigos, el Señor va contigo y te da el poder para vencer. Pero hay una condición en la vida cristiana para ser más que vencedores. Y hoy día quiero centrar
mi mirada en este pasaje, en esta condición que está a lo largo de todo el libro de Josué, pero hoy día quiero mencionarlo con un poco más de detención, y es que para nosotros ser más que vencedores en las filas del Señor Jesucristo y para que Dios nos dé el poder para vencer, hay una condicionante. Y es la condicionante que se le pide a todo soldado, en todo ejército, es obediencia. Y la obediencia en el libro de Josué es uno de los temas preponderantes. No se olviden que cuando el pueblo desobedeció hubo castigo, disciplina e incluso pérdida. Pero cuando el pueblo obedeció, abrazó la bendición que Dios le tenía, que era la victoria y la conquista de la tierra prometida. En el día de hoy nosotros también. Debemos perseverar, debemos luchar, debemos combatir a nuestros enemigos que nos asedian, ya sea nuestros pecados, ¿cierto? O el mundo que nos tienta, o Satanás que con astucia nos tienta a través de nuestros propios deseos y pasiones, que seamos sabios en que podamos rendirnos a Dios en obediencia. La Biblia habla de sumisión a su persona para que podamos ser vencedores y para que podamos abrazar las bendiciones que Dios ha preparado para todos sus hijos. Bien, brevemente vamos a describir lo que dice el capítulo 10, versículo 29 al 43, y una porción aquí grande es del 29 al 38 de Maceda. Ahí estaba el campamento militar del pueblo. De Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, peleó contra Libna y Jehová lo entregó también a ella, a su rey, en manos de Israel. La hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y esta frase aquí, de la manera como había hecho, es una pista allí para ver que Josué y el pueblo estaban en continua obediencia al Señor, de la manera como había hecho a los anteriores. Entonces ellos tenían que recordar y ser específico en hacerlo a la manera que Dios le había dicho que debían hacerlo. Y esa es como una pista ahí para mostrar que el pueblo y Josué estaban aprendiendo la lección de Dios de la obediencia a la manera de Dios, no a la manera de ellos. Y parece una cosa y un power, si alguien lo como para que tengan algo en mente. Así que dice de la manera como había hecho al rey de Jericó. Estas frases deben estar guardaditas ahí en nuestra mente y quizás anotadas. Ahí está, de la obediencia, y puede avanzar porque tengo un breve bosquejo ahí sobre el pasaje. Entonces, a veces nos saltamos o nos salteamos estos pasajes porque dicen, nombres de reyes, nombres de lugares, nombres extraños, no los leo, y uno sigue rápido. Pero debe leer entre líneas, porque hay frases que te van a dar pista de por qué están allí. Primero porque es un registro, un testimonio, pero luego también porque va a mostrar cómo Josué y el pueblo van creciendo y madurando en su relación con el Señor. Esta generación que está poseyendo o conquistando la tierra va a aprender, ya sea de maneras difíciles o de maneras bendecidas, que Dios va a pelear con ellos y va a vencer y les va a dar poder para que ellos puedan vencer también, en la medida de que ellos sean obedientes y hagan las cosas a la manera de Dios. Y aquí en estos breves versículos se dice: Jehová los entregó también a ella, a su rey, en manos de Israel, porque lo hicieron de la manera como habían hecho al rey de Jericó. Es decir, que ellos estaban obedeciendo un modelo, siguiendo un patrón, una lección aprendida y luego practicada. Y es así con la vida espiritual. Debemos ser capaces de no solo aprender de la palabra del Señor, sino que aplicarlo a la palabra de Dios. Jesús dice eso en muchas ocasiones a sus discípulos y a nosotros, que el sabio no es aquel que oye la palabra solamente, sino que aquel que la pone por obra. ¿Se acuerdan de la parábola del
del hombre que hizo su casa sobre la arena y sobre la roca, era una ilustración muy grande de que cuando eres oidor y hacedor de la palabra, bendición viene a tu vida en tiempos de necesidad o de grandes luchas. ¿Y cómo puedes tener victoria y recibir bendición en medio de dificultades? Solamente cuando oyes la palabra y la pones por obra en tu vida y eres constante. Entonces, como el pueblo, cada vez que conquistaba un lugar y luchaban contra los enemigos, lo hacían de la manera como lo habían hecho al rey de Jericó, con el mismo modelo. Cambiaban el escenario, cambiaban las personas, cambiaban la forma, a lo mejor las estrategias, pero al final era el mismo resultado, como Dios le había dicho que debían hacerlo. Jehová los entregó en manos de ellos. Y ese es lo que nosotros buscamos también, que Dios nos bendiga en nuestra vida, ¿no? Yo quiero eso, quiero la bendición de Dios. Pero la condición, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Dos palabras que como que nos suenan como negativas en la vida, ¿no? Obediencia nos suena como algo como difícil, algo como una carga, como complejo, como que cuando uno habla de obediencia, como que hay un conflicto, porque la obediencia como que demanda que tú te sometas a un mandato, lo que llamamos los imperativos en la Biblia, y los más comunes, ¿cierto?, más conocidos, los 10 mandamientos, que son los imperativos más como específicos del Antiguo Testamento. Pero en toda la Biblia hay muchos imperativos, ¿no? Imperativo es cuando Dios, tú estás leyendo tu devocional en la mañana o en una lectura bíblica y aparece un mandato de Dios. Un mandato de Dios de ora en todo tiempo, sea agradecido, perdona a otro. Todos esos imperativos en la Biblia, y hay muchos, son esas palabras que te están diciendo obedece, obedece, obedece. Este es el principio que debes obedecer. Entonces, ¿qué hace? La obediencia se somete a ese mandato de Dios. Es ese imperativo. Cuando no lo hace, el corazón se vuelve, ¿qué cosa? Rebelde. Desobediencia y rebeldía y no hay sumisión. Entonces, cuando no hay sumisión, ¿qué hay? Una rebelión para tomar el lugar que Dios debe tener en tu propia vida. Así que ellos hicieron como Dios le había mandado. Estas dos verdades aquí en los primeros versículos nos muestran que Dios quiere bendecir a su pueblo, pero que también Dios quiere enseñarle a su pueblo que solo va a recibir bendición si es obediente y sumiso a sus mandatos. ¿Usted cree que Dios ha cambiado ese modelo al día de hoy? No lo ha cambiado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué a veces pienso de que Dios me debe bendecir si yo no estoy en esa actitud de obediencia y sumisión? Y por eso debemos revisarnos todo el tiempo. Debemos revisarnos todo el tiempo, porque hemos aprendido a través del libro de Hebreo que Dios ama a sus hijos y los disciplina cuando están en desobediencia. ¿Y por qué los disciplina? Porque quiere bendecirlos, pero no los va a poder bendecir cuando sus hijos están en desobediencia y rebelión. Y por eso la advertencia es para nosotros. Y nosotros también debemos advertirnos unos a otros. Hermano, ¿quieres una vida bendecida, una vida ordenada, una vida que ves la presencia activa de Dios? Sé obediente. Sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente a la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos habla, nos recuerda las palabras, los imperativos de Dios. Y a veces estamos en un conflicto, los que estamos casados, ¿cierto? Tenemos eso muy cercano. A veces estamos en un conflicto muy como cotidiano. Inmediatamente, no sé si les pasa a los esposos, voy a hablar como esposo, que estamos en conflicto con nuestra esposa, ¿no? Que la sal, que la mostaza, que el ají, las cosas cotidianas, ¿no? Y estamos en conflicto, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Te ministra a tu vida, habla a tu corazón, a veces hasta casi como audible, dice, sé humilde,
pide perdón. O entra en diálogo para no que el pecado no abunde y haya amargura en el corazón. Inmediatamente, y el Señor te amonesta y te amonesta. Y si eres obediente, rápidamente lo vas a hacer. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Algunos lo podemos tomar literal, otros lo podemos tomar como una expresión que dice, hazlo pronto, no te tardes. Porque cuando te demoras en arreglar el conflicto, en pedir perdón o en reconocer tu error, el pecado está a la puerta y puede abundar ese pecado y traer amargura o resentimiento en la relación. Entonces, muchas veces vas a escuchar al Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y hasta a veces yo pienso que hasta audible, ¿no? Pero habla a través de la palabra de Dios. Sé humilde, sé manso, perdona o pide perdón. Y tienes que ser obediente y humilde y decir, Señor, no lo siento en mi corazón, pero no vivo controlado por lo que siento. Vivo controlado por el Espíritu Santo que me lleva a su palabra en obediencia. Y por lo tanto, mi corazón se somete a la palabra de Dios. Estas verdades son ejemplificadas preciosamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Cuando Cristo viene a la tierra, dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi gozo es hacer la voluntad del que me envió. Apenas se despertaba el Señor en la madrugada, lo primero era conectarse con el Señor. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo, y he venido a hacer su voluntad. ¿Le fue siempre agradable hacer la voluntad del Padre? ¿Le trajo bendición a su vida siempre? Físicamente no, pero espiritualmente sí. La Biblia dice que, leímos ahí Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Así que la obediencia del Señor Jesucristo trajo dolor a su corazón, por supuesto. Lee la oración en Getsemaní y las veces en que el Señor dijo, tengo que ir y sufrir por ustedes, pero trajo mucha bendición a muchos, como dice el texto en Romanos 5. O Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesucristo fue recompensado no en el momento de obedecer, sino más adelante para mostrar que la obediencia trae frutos abundantes, no solo a su propia vida, porque dice Filipenses 2, 8 y 11, que Él, una vez que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, ¿qué pasó? Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo nos ejemplifica la obediencia y el resultado de la obediencia. En el momento, a veces la obediencia es algo doloroso. Tienes que dejar. Dios te dice, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y uno dice, pero es que esto me gusta. Y esto es aburrido. Pero Dios dice, esto es lo que te conviene y me glorifica. Y en obediencia, yo no lo siento, pero en obediencia y le creo a Dios, es una condición de fe, de confianza. Le creo a Dios, que me dice, no este trabajo, no este lugar, no esta persona, los jóvenes, no esta persona, este tipo de persona. Dice, pero que este me gusta o esta me gusta. No es eso, es creerle a Dios. Y cuando le crees a Dios,
estás ejercitándote en la obediencia. Jesús ejemplificó eso y es doloroso a veces tomar la palabra de Dios y ponerla por obra, porque vas a tener que dejar aquellas cosas quizás que te gustan, que te parecen agradables, que te parecen incluso beneficiosas, ¿cierto? Como un buen trabajo, con hartas horas de trabajo, porque puedo alcanzar mis proyectos personales. Pero Dios dice, no te conviene, no te conviene. O este negocio no te conviene. Es doloroso a veces ser obediente a Dios, pero el fruto de la obediencia, como el Señor Jesucristo lo ejemplifica, trae bendición. No solo a tu propia vida. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. La Biblia dice que si uno obedece a Dios, la obediencia trae frutos de bendición. A veces no en el momento, pero sí en el futuro. A veces no en esta tierra, pero sí en el lugar donde esa bendición va a permanecer para siempre. Porque a veces pensamos que la vida abundante que Dios nos ofrece es aquí y ahora, y algunos hasta lo predican. Pero la vida abundante que Dios nos ofrece es la que nos espera en la eternidad, en el lugar donde ninguna cosa se acaba. Porque lo que Dios te pueda bendecir aquí y ahora va a tener un tiempo de expirar, ¿no? Viene con fecha de caducidad, ¿sí? Puede ser una felicidad momentánea, puede ser un disfrute pasajero, pero la bendición que Dios te da, que te espera en el cielo, permanece para siempre. No lo dimensionamos porque no lo estamos como disfrutando, y por eso la obediencia también se conecta con la fe y la confianza. Josué aprendió, el pueblo aprendió. Dios a través de Cristo nos enseña que debemos aprender también. Versículo 31 en adelante: Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acampó cerca de ella y la combatió, y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente, la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía, así como había hecho a Libna. ¿Ve cómo se repite? Así como había hecho a Libna. Y el Libna dice, así como había hecho en Jericó. Y luego, entonces Horam, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todos los que en ella tenía vida, como había hecho a Laquis. ¿Se fijan cómo copia el modelo? No está inventando nuevas cosas, está repitiendo el modelo. Y es lo mismo con nosotros. Dios no nos va a traer novedad de revelación, es la misma revelación, cientos de años, la misma palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Porque nos hace bien oír la palabra de verdad. Porque el mensaje de Dios en el principio es: obedece y te bendigo. ¿Y qué pasó? Adán y Eva desobedecieron y fueron maldecidos. Y de esa maldición traspasó a toda nuestra generación hasta el día de hoy. Pero hay ejemplos de obediencia en toda la Biblia. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades. Ustedes fijan ahí como hay ciudades importantes y el resto son ciudades más pequeñas alrededor. Y los hirió a filo de espada, y destruyó todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Copia el modelo. Todas estas ciudades cayeron porque Dios los había prometido, y porque su siervo Josué con su pueblo crecieron en su compromiso de fe y de obediencia a los mandatos de Dios. El pueblo fue obediente a las instrucciones, fue obediente a las estrategias militares. Ellos no estaban inventando cosas en el camino. Ellos eran obedientes al Señor. La idea se repite versículo tras versículo. No puedes poseer la bendición de Dios en tu nueva vida como hijo de Dios si eres un hijo rebelde. Porque Dios tiene hijos rebeldes también. ¿Sí? Y conocemos muchos, ¿sí? De aquí para allá yo conozco muchos.
a hijos rebeldes. Y el Señor trata con ellos. Y gracias a Dios que Él trata con ellos. Porque si no, cuando uno está en la condición de rebeldía, la duda es sembrada en el corazón. ¿Se acuerdan ustedes? El sembrador salió a sembrar los espinos y todo eso. Y hay ejemplos. El espino está ahí sembrando, o la que cayó en el camino. La duda, cuando estás en rebelión, la duda de que si eres hijo de Dios empieza a germinar. Por eso la gente, cuando está lejos de Dios, el enemigo se acerca. Cuando tú estás muy cerca de Dios, el enemigo te mira de lejos. Y como dijo un pastor hace muchos años en mi vida, si tú estás cerca del libro, el pecado estará lejos. Pero si tú estás lejos del libro, el pecado estará muy cerca. Por eso debemos ser obedientes continuamente a la palabra de Dios. Proverbios 23-24, que es un libro que te aconseja mucho a ser obediente, dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Cuando Dios te hace su hijo, se alegra de que tú seas un hijo obediente, sumiso, atento a las instrucciones del Señor. Y más se alegra todavía el Señor cuando ve que sus hijos ponen por obra sus instrucciones. A veces, al principio, instrucciones básicas: orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Y Dios se alegra de esas instrucciones básicas. Y después, cuando ya eres más grande en la vida cristiana, cuando ya eres más maduro, cuando Dios te da más responsabilidades, Dios se alegra cuando tú caminas en obediencia y fe a Él. ¿Y qué hace Dios cuando se alegra con sus hijos? Los bendice. Los bendice. Los territorios conquistados. Y del versículo 40 al 43 se mencionan muchos territorios. No solo ya no pasa... ¿Se acuerdan? Hay una secuencia ahí, dice un comentarista: hay nombres de reyes, hay nombres de ciudades y hay nombres de territorios. Aquí menciona los territorios. Dice el versículo 40: hirió pues Josué toda la región de la montaña del Negev. No es que pasó con la espada picando las montañas. Obviamente es una expresión de que la región y los moradores de ella sintieron la espada del pueblo de Israel, ejemplificado en Josué. Obviamente dice Josué: y hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios se lo había mandado. Ahí está de nuevo la frase, ¿no? Y esa frase uno debe como guardarla. Todo como Jehová Dios se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Bernea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Ahí estaba la bendición. Está la obediencia y está la bendición. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal, que eso estaba más arriba, pasando el Jordán. ¿Se acuerdan ustedes que ellos hicieron el gran campamento donde estaban la familia, los sacerdocios, el tabernáculo? Todo estaba allí como el campamento base, y luego eran otros campamentos de hierro. Y entonces ellos volvieron a su campamento base, porque ya habían controlado y conquistado toda la región del sur de Canaán. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucha guerra, mucha pelea, quizá la bendición es que ninguno murió. Es increíble. Murieron miles, pero del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuántos murieron en el tema ese de Acán? Como 60, algo así. No tengo el dato, pero unos pocos. Y de ahí no se dice que murió nadie más de Israel en batalla. Volvían a su casa sin muertos. Sin muertos. Ese es un milagro. Entonces, en este capítulo 10, ya terminando, vemos cómo Dios, a través de Josué y el pueblo de Dios, conquistan la tierra prometida. Reyes, ciudades y territorios. Todo fue conquistado por el pueblo de Israel
porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba con ellos y porque la promesa se estaba cumpliendo. Yo les daré la tierra a ustedes. Nuevamente se resalta entonces que Josué y el pueblo fue obediente y la obediencia fue premiada con la presencia activa de Dios quien peleaba para ellos. Y aquí vemos entonces esta como podemos decir, continua fórmula de bendición que Dios decretó para su pueblo y para nosotros el día de hoy. Debemos obedecer a Dios tal como Él nos ha mandado y luego esperar que Dios en su presencia y su poder nos dé victoria y bendición en nuestra vida. Dos grandes verdades. Lo repito. La obediencia es recompensada con la presencia de Dios. La obediencia es recompensada con el poder de Dios. Y esas dos cosas son la bendición que Dios nos da a nuestra vida. Si Dios está presente en nuestra vida activamente, y si Dios está dándonos poder para vencer y avanzar en la vida espiritual y madurar en la fe, esa es la bendición. Es la bendición de Dios. Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Jehová, Dios de Israel, peleaba por Israel. Entonces, la obediencia es un factor esencial en la vida espiritual, tanto tuya como mía. Los recién nacidos en la vida espiritual, como los maduros y fuertes en la vida espiritual, experimentan la misma experiencia, obediencia y bendición. El recién convertido al Señor, el que recién ha recibido la salvación por gracia, ¿qué le demanda a Dios? Obediencia. Porque la salvación se recibe por fe, pero la fe que cuando se activa te lleva a la obediencia, como dice el texto. Y que el creyente que camina por la fe y en obediencia va a recibir la presencia de Dios y el poder de Dios para avanzar en su vida espiritual. La obediencia viene de Cristo, quien aprendió la obediencia y nos da victoria sobre la desobediencia. La obediencia de Cristo nos permite acceder al poder de Dios también. Y así como Cristo nos liberó de la desobediencia para llevarnos a una vida de obediencia en Él, lo que dice Romanos capítulo 5, así también nosotros hoy en día debemos ser testimonio y ejemplo a otros de que se puede obedecer, someter a la palabra de Dios y recibir bendición de Dios. Hoy día quizás conoces a muchos, o en tu propia vida hay ámbitos donde hay rebelión. Estás luchando, y estás luchando no por Dios, sino contra Dios en algunos ámbitos de tu vida. Y el Señor quiere que te rindas a Él en obediencia y fe, para que pueda Él bendecir esas áreas de tu vida que quizás son estorbo para tu crecimiento espiritual. Te entrega al Señor todas esas regiones de tu vida que aún no quieres que sean conquistadas por el Señor. Ruego a Dios que sea mi deber de cada día ser obedientes a mi grande capitán y poderoso guerrero Señor Jesucristo. Que yo vaya atrás de Él, que tome mi cruz y le siga. Pero también ruego a Dios que nosotros, como iglesia, seamos obedientes a los mandatos de Dios. ¿Sabe qué? El otro día conversábamos con el directorio, nuestros hermanos ancianos, y recordábamos que a veces olvidamos los principios fundamentales de por qué somos iglesia. Y que debemos recordarlos para poder caminar en obediencia en las instrucciones de Dios hacia su pueblo. Y que Dios nos ayude para que no estemos inventando, sino que estemos volviendo a las instrucciones claras y precisas de Dios para su pueblo, su iglesia. Que la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús
pueda ser claramente predicada, proclamada, anunciada, testificada por nuestras vidas de obediencia y sumisión a aquel que un día se sometió y se humilló en obediencia a la voluntad del Padre, para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Y Dios está buscando salvar a través de nosotros y de nuestro testimonio de fe. Que Dios bendiga su palabra, que este libro de Josué siga motivándonos a una vida de victoria y de obediencia, y la obediencia nos ayude a ver que Dios te quiere bendecir. Padre amado, gracias por tu preciosa palabra, por los ejemplos vivos, Señor, de tantos hombres y mujeres que quedaron plasmados en tu palabra para recordarnos de que sí es posible vivir vidas obedientes, de victoria y de gozo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque también hoy podemos dar testimonio de que la obediencia siempre es bendecida. Y gracias, Señor, para que podamos transformar nuestros pensamientos, como dice Pablo, renovar nuestro pensamiento, y que estas palabras, obediencia, sumisión, no sean palabras negativas, sino que sean puertas para recibir tu bendición. Pedimos, Señor, por tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.